Dios le bendiga, gracias por estar. Saludamos a nuestros amigos de Facebook, gracias por estar ahí. Saludamos a nuestros amigos de Apocalipsis Network, gracias por estar. Que el Señor tiene palabra para su vida, para restaurar, para sanar, para bendecir, para abrir puertas nuevas, para salvar por sobre todas las cosas. Este es el centro de la Iglesia Evangélica, este es el centro de la predicación de la palabra de Dios, la salvación de las almas. Amén. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le dije al principio, hay muchos creyentes que creen que con el hecho de haber hecho su oración de fe y seguir los lineamientos del Señor están exentos de problemas. Y en una parte de la Biblia nos dice que nosotros dejaremos de sufrir. Por ese eslogan que usted bien lo conoce es una mentira. En ningún lugar de la palabra de Dios dice que dejaremos de sufrir aquí en la tierra. De hecho, la palabra dice que seremos probados como el oro. Seremos probados a fuego en todas las áreas y por todos los órdenes. La Escritura dice, no nos ha sobrevenido tentación humana que no la podamos superar, porque fiel es Dios que nos da la fuerza para pasar también la prueba y lo que sea. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a estar en dificultades, siempre se complicarán las cosas, siempre se atravesarán los problemas, siempre tendremos situaciones críticas, complicadas. No significa que eso no lo tendremos, que estaremos exentos, estaremos vacunados contra ese tipo de cosas. Pero sí las vamos a pasar. Sabemos que todo lo que podamos pasar, situaciones que siempre queremos evitarlas, Dios nos dará lo necesario para poder superarlas. El hecho es que no sucedan, sino que cuando suceden, ¿dónde estamos parados? De esto se trata. El hecho de evitar los problemas, eso es imposible, pues son inevitables. Golpean la puerta de la casa, problemas con los hijos, en la economía, en el trabajo, en la salud, en el ministerio. Esas noticias inesperadas, la pérdida del empleo, la enfermedad de un familiar querido, la pérdida. Nos hemos quedado con las manos vacías muchas veces. Son cosas que suceden. Y no por el hecho de ser creyentes, no la vamos a vivir. El problema no es esforzarse para que no pasen. El problema es que cuando pasan, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Encima de qué están nuestros pies? Y ahí en Mateo capítulo 7, y quiero que lo vaya buscando, Jesús había usado, como siempre usó, para enseñar una parábola. Y él estaba usando esa parábola justamente para decirle, muchachos, vamos a tener problemas, siempre habrán problemas. Pero el hecho es, ¿dónde te encuentra el problema? ¿Parado sobre qué? Le estaba diciendo, ustedes tendrán persecución, ustedes pasarán por cosas difíciles, pero sepan que si están parados en el lugar correcto, entonces no es que lo vayan a evitar, pero sí van a estar en pie cuando los problemas pasen, que podrán superarlo. Y de esto se trata. Jesús estaba enseñando a través de esa parábola a estar fortalecidos en la fe, a estar buscando el lugar correcto, redireccionando la visión a donde tiene que estar. No les estaba diciendo, si están conmigo no van a sufrir. No, van a pasar por cosas extrañas, cosas que no las quieren pasar, situaciones que son inevitables. Pero cuando suceda, lo importante es parado sobre qué material está. Y entonces ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, ¿lo tiene? Amén. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo peculiar de esto es que la tormenta vino sobre ambos. Y de la misma forma, porque muchos intentemos hacer las cosas
íntegras, las tormentas siempre nos van a perseguir. Las cosas difíciles siempre nos van a perseguir. Los problemas siempre van a estar al orden del día. Ayer compartíamos con estos varones y decíamos, un varón contaba las dificultades que tiene con Cristo y yo digo, antes de Cristo ¿no tenía las mismas dificultades? Sí, las tenía. Entonces, ¿cuál es el drama? Una cosa es pasarlas sin Cristo y otra cosa es vivir exactamente lo mismo pero con Cristo. Y por más esfuerzo que uno pueda poner, esas situaciones serán inevitables siempre. Jesús estaba diciendo, el que oye mi palabra y la pone por obra, y aquí habla de práctica, aquí habla de acción. Santiago capítulo 1 dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y después que dice, engañándose ustedes mismos. A ver, ¿qué significa esto? Estos dos constructores, el sabio y el insensato, se congregaron en la misma iglesia. Aquí la parábola no hace una comparación entre un incrédulo y un creyente o entre un cristiano y un ateo, sino la comparación de estos dos constructores, uno sabio y el otro insensato. Son creyentes, se congregaban en la misma iglesia, eran hermanos, escuchaban la misma prédica, la misma palabra, recibían la misma porción y Jesucristo era el predicador, el mejor predicador, y les daba palabra siempre, le estaba enseñando. Pero la diferencia es que uno oía y ponía por obra. El sabio escucha, cree y espera con fe. El insensato escucha y no obedece. ¿Y qué significa esto? La casa que cae es nuestra vida espiritual. La casa sobre la cual habla, que fue construida en roca y en arena, es nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual, una buena vida espiritual, se basa en una relación íntima con Dios, en la búsqueda de su rostro, en la lectura de su palabra, en el congregarse y recibir la porción que Dios tiene, en estar haciendo, luchando y esforzándose para hacer la voluntad de Dios todos los días, que no es fácil, no estaría fácil. Eso va contra nuestra forma de pensar, contra nuestra forma de querer, no de creer. Pero es la voluntad perfecta la que tenemos que seguir y es la voluntad de Dios, no la nuestra. Es hacer las cosas según a Dios le parece y no según nos parezca a nosotros. El tener una vida espiritual de esa forma es fundar la casa, la vida en una roca. Y dice la Escritura que aunque vengan vientos fuertes y vengan torrentes de agua y vientos impetuosos, la casa no se va a conmover. El que edificó su casa en la roca, que es Cristo, no tiene por qué temer. No dice que no van a venir dificultades, porque para ambos le vienen. Pero aquel que tiene su casa edificada en la roca, aquel que busca y hace la voluntad de Dios, aquel que se mantiene en santidad y hace lo que a Dios le agrada, van a venir vientos igualmente sobre aquel que no lo hace. Pero esa casa no se va a conmover. Esa vida espiritual no se va a caer. Esa vida espiritual no va a tumbar, no se va a derrumbar. Está fortalecido en la palabra, fortalecido en la fe, fortalecido en la búsqueda y por sobre todas las cosas fortalecido en hacer la voluntad de Dios. Pero después está el otro, el que edificó en la arena, y es mucho más fácil edificar en la arena, porque es menos trabajoso ahondar en la arena que buscar la roca. Es menos dificultoso hacer un pozo en la arena que hacer en la roca o buscar hasta llegar a la roca. Y aquí se ven dos tipos de personas: aquellos que no se esfuerzan para nada y que son superficiales. El que construye su casa en la arena es una persona superficial. Aquel que se contenta teniendo un mar inmenso adelante, pero con 2 centímetros de profundidad. La apariencia es lo que llena. La apariencia es lo que hace, lo que le es más importante para demostrarse que es un buen creyente delante de los demás. Son esas personas que muchas veces resaltan por su fama, por su conocimiento teológico, resaltan por su buena forma de cantar, de danzar, de expresarse, su buena forma de predicar. Son aquellos que les interesa mucho más lo de afuera que lo de adentro, pero por adentro hay engaño, hay mentira, hay corrupción. Esas personas escuchan la palabra al igual que el sabio, pero no la ponen por obra. Escuchar la palabra del Señor, no solamente venir a congregarse los domingos o leer la Biblia, sino que edificar una casa en la roca es hacer eso igualmente así, pero poner por obra la palabra de Dios. Hay personas que comen Biblia, tragan Biblia, escuchan palabra, mensajes, entran a YouTube y se llenan de mensajes, pero sus vidas no han cambiado. ¿Acaso la palabra de Dios ya no tiene más poder como antes? ¿Acaso el fundamento del Evangelio ha transformado, ha sido cambiado por la corrupción de la sociedad?
Dios sigue siendo poderoso ayer, hoy y por los siglos. El problema no es que la palabra de Dios falle. El problema es que cuando queremos poner nuestra obediencia en las cosas que Dios nos manda, entonces choca con nuestro carácter, choca con la tradición, como fuimos criados. Es algo que nos hace vernos al espejo y criticarnos a nosotros mismos y tener miedo de hacerlo. Dios nos está confrontando y muchas veces hemos dicho, el peor enemigo muchas veces de nosotros somos nosotros mismos. En ocasiones cuando la palabra nos toca, porque Dios está pidiendo un cambio en su infinito amor y misericordia, no está exigiendo, no está obligando, sino que con amor, a través de su mensaje, está pidiendo cambio. Y muchas veces esa palabra cuando nos confronta, nos miramos al espejo y lo que queremos es cerrar los ojos, porque esa palabra sí es para nosotros. Y si obedecemos ese mensaje, si obedecemos esa palabra y dejamos que Dios nos transforme, porque ese es el sabio, entonces cada vez más nuestro cimiento como vida espiritual, como casa, estará fundado cada vez más en la roca. Vendrán los tiempos críticos, vendrán las cosas que no queremos pasar, vendrán las pérdidas, los tiempos donde quedaremos vacíos, pero su vida espiritual no se va a tumbar, su vida espiritual no va a caer, su casa no va a caer. Lo que marca la diferencia entre estos dos hombres es aquel que obedeció y puso por obra la palabra de Dios. Ese construyó en la roca. Pero aquel que solamente escucha y no pone por obra, no se esfuerza por cambiar lo que Dios quiere que cambiar, y Dios no obliga absolutamente a nadie. Dios no presiona a nadie. Las cosas del reino son por amor. Si está decidido a cambiar, usted va a cambiar. Si quiere hacerlo, Dios le va a ayudar a ese cambio. Él no lo va a obligar, usted tiene que disponer su vida para hacerlo. Por eso Él dijo, aquí estoy a la puerta y llamo. No entro, no fuerzo, sino que dice, aquí estoy a la puerta y llamo. El que me escucha y abre, entraré a Él y cenaré con Él. El pestillo está solamente del lado adentro. Dios, Jesús es el que llama del lado afuera. ¿Y eso qué significa? Esto significa aquel que abre la puerta es porque está dispuesto al cambio. Aquel que abre la puerta tal vez se ha cansado de edificar su casa, su vida espiritual en la arena, y dicho, necesito un cambio y quiero edificar mi casa en la roca. Quiero hacer cosas diferentes. Bueno, sepa que cuando tome esa decisión, y sé que lo ha hecho, si no, no estaré aquí, le van a venir problemas, le van a venir dificultades, le van a venir esas noticias de las cuales nunca pensó recibir, pero va a ser diferente. Porque lo va a tomar con madurez, lo va a tomar con fe. Se va a convencer a usted mismo porque así es que Dios lo está probando. Dios de esa prueba lo va a sacar más fuerte, más sano, más bendecido, más próspero. Pero sepa que cuando tiene sus cimientos en la roca, no será conmovido. Aquel que hace sus cimientos en la arena, cuya vida espiritual es a través de la apariencia, de la frialdad de las cosas del reino. Aquel que solamente quiere que los otros lo vean como un gran creyente, pero por dentro, como dice la Escritura, sepulcros blanqueados. Por fuera está todo muy bien y todo el mundo lo admira y lo felicita por su fama, por su forma de ser, pero por adentro está tan muerto como siempre lo estuvo. Lamentablemente en las iglesias hay este tipo de creyentes. ¿Y cuándo nos damos cuenta donde nuestros cimientos están fundados? Cuando vienen las pruebas, las inevitables. Cuando usted menos se espera, le dicen de su empleo que ya lo ha perdido, se ha quedado sin absolutamente nada. Cuando llega a fin de mes y no puede con sus cuentas. Cuando pone el plato y no hay pan. Cuando sirve la mesa pero no hay lo que comer. Y eso le pasa a los cristianos y somos buen testimonio de eso. Pero sepa que ese cimiento va a estar siempre fortalecido. Si ha decidido dejar que Dios haga lo que Él quiere en su vida, usted está fundando sus cimientos en la roca. No será conmovida la casa. Su vida espiritual no caerá. Hay cosas que nos pasan durante la semana y hay noticias que parece que se nos viene el cielo abajo. Tenemos ejemplo aquí. Lamentablemente lo tenemos. Hay personas que están pasando por momentos, padres que están pasando por dificultades cuando ven a sus hijos en dificultades. Y no quiero ahondar más en esto. Pero ¿por qué no han caído? Porque sería fácil caer. Es el camino más corto.
Se fue el balde, pues que se vaya la cadena. Es mucho más fácil cerrar la Biblia que seguir aceptando las pruebas de Dios. Pero el hecho que lo haga no significa que las pruebas se van a detener. Las pruebas siempre vendrán. Y una cosa es pasarlo con Cristo y otra cosa es pasarlo absolutamente solo. Una cosa es tener su cimiento en la roca, que es Jesús, en la palabra, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, que tener sus cimientos en la arena. Porque la misma noticia es para ambos constructores. Solo que el insensato lo toma de otra forma. Y él dice, bueno, tendré los mismos problemas que mi hermano, pero yo sé dónde estoy parado. Y sé que cuando pase la prueba, aún voy a estar en pie. Y contaremos testimonio. Y escucharemos testimonio. No de la forma, no así con aquel insensato, con aquel que frío en las cosas del reino, con aquel que viene porque es macanudo y quiere acompañar a todo el mundo, por aquel que viene porque quiere relacionarse socialmente. Tiene que entender que este no es un club de amigos, esta es una iglesia, es un lugar donde Dios habita, donde Dios trata, pero el límite del Señor es su voluntad. Dios trata en cuanto usted le permita, porque Dios es caballero, Él no se mete así de una, sino que Él trata según usted le dé el permiso para tratar. Y conforme Él siga tratando, lo va a transformar a tal manera que cuando vengan los mismos problemas que tiene el insensato, usted va a poder contar testimonio, porque no ha de caer, va a estar parado. Tenemos ejemplos aquí. Han pasado por cuestiones, también venían para la casa del Señor. Tenía el derecho de haber reclamado, si voy para tu casa, porque me pasa esto. Tenían todo el derecho. Pero la diferencia es que cuando viene la prueba, fíjese dónde está su cimiento. Fíjese dónde está fundado el cimiento de su casa, de su vida espiritual. El que construye en la arena es aquel que dice, estoy de acuerdo en no engañar a mi esposa, no engañar a mi esposo. Y con eso alcanza. Pero tiene un corazón lleno de pensamientos impuros. Tiene un corazón lleno de mentira y engaño, y ese es su estilo de vida. El que edifica en la arena es aquel que dice, bueno, yo no tengo pecados tan asombrosos para pagar, no hurto, no robo, no mato. Pero está de acuerdo en palabras deshonestas, está de acuerdo en la corriente del mundo, apoya la agenda progresista, por ejemplo. Aquel que está fundado en la arena es aquel que dice, creo a medias. Lo que me conviene le digo sí, a lo que me conviene le digo amén. Pero cuando Dios toca en mi corazón y sé que tengo que cambiar, entonces ese amén ya no viene con fe. El punto es, si su amén no está acompañado con obediencia, su amén es ineficiente. Si cuando usted recibe palabra de Dios dice amén, gloria a Dios, pero ese amén no está realmente acompañado de obediencia. Y a veces la obediencia es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces no va de acuerdo con lo que nosotros queremos, que no nos tendría que interesar, porque lo que tendría que interesar es la voluntad de Dios. Para que su fundamento, su cimiento esté en la roca. ¿Está ahí? Sí, estamos ahí. Para que su cimiento esté en la roca. Ese amén tiene que ir acompañado con fe. Todo lo decimos, pero también con obediencia. También con práctica. El fundamento en la roca, el cimiento en la roca, viene con acción. El que escucha la palabra y la pone por obra está accionando. Y es eso lo que Dios quiere. Dios no nos obliga a cambiar de otra forma, que no sea su palabra a través del Espíritu Santo. No nos obliga de ninguna forma. Pero no nos cambia, sino es a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, valga la redundancia. Y esa palabra es lo que cambia nuestra vida. Cuando usted se siente identificado con algo, tal vez sea hoy, tal vez no, y usted dice amén por eso, y sabe que tiene que cambiar, porque sabe que su cimiento está en la arena, porque es tibio o es frío. Sabemos lo que dice Apocalipsis. Por cuanto eres tibio, frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. Y de esto se trata. Cuando sabemos que la palabra nos enseña que tenemos que cambiar y no lo hacemos, no somos sabios. Somos insensatos. Y no que el insensato no sea nombrado en la Biblia. Jesús mismo dijo, el que construye en la roca es un constructor sabio.
Pero después está el insensato que oye mi palabra y no la pone por obra. Ese construye en la arena. Usted puede reclamar, puede regañar, puede quejarse de las dificultades. Bueno, y tendrá su razón. Pero no se olvide, antes de la queja, de ver dónde están sus cimientos. Si está haciendo la voluntad de Dios. Si está cambiando conforme a la voluntad de Dios. Si está caminando como Dios quiere que usted camine. Si está hablando como Dios quiere que usted hable. Porque también hay creyentes en la iglesia que aquí hablamos, gloria a Dios, aleluya y palabra, y profetizamos, pero durante los 6 restantes días de la semana, nuestra boca es un excusado. La boca es un excusado, no la nuestra. La boca es un excusado. Si estamos en las cosas del reino, estemos en las cosas del reino. Eso implica hacer cambios en nosotros que nunca pensamos hacerlo, porque esa forma de ser siempre me dio la victoria sobre mis amigos. Siempre me hizo quedar bien, siempre fui el amigo fiel, siempre fui el más guapo, el más valiente de todos. Pero sepa que cuando venimos al Señor, todo tiene que ser transformado, sino ¿qué sentido tiene venir a la iglesia? Sino ¿qué sentido tenemos en buscar a Dios si no dejamos que Él nos transforme? ¿Qué sentido tenemos de seguir cavando en la arena o andando poco en la arena? No da esfuerzo, no hay esfuerzo para hacer porque es fácil. Te mete la pala y saca arena y no tiene que hacer esfuerzo. Pero esforzarse es para cavar en otro lado y buscar la roca. Es cansativo. Va contra nuestro carácter. Afecta nuestro temperamento. Pero sabemos que cuando vengan los problemas, nuestro respaldo es nuestro Jesús. El respaldo nuestro es Dios. Porque hemos hecho la voluntad de Dios. Sería muy fácil aquel que está con sus cimientos en la arena y solo a él le vienen los problemas. Tendríamos el trabajo solamente de orar por ellos. Decir, Señor, bendícele, bendícele, bendícele. Pero esos problemas también vienen sobre nosotros. ¿Y dónde sabemos? Si no, en las pruebas. Que son muchas, por cierto. A veces hasta digo que son demasiadas. Pero si vienen sobre nosotros, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. No porque seamos súper, hiper, archi, mega hombres o mujeres, sino porque Dios sabe la capacidad que tenemos para soportar la prueba. Si Él permite es porque sabe que la vamos a superar, a menos que aún siga con su cimiento en la arena y su vida espiritual caiga y se entregue. ¿Y qué hace aquel cuya vida espiritual cae porque su cimiento está en la arena? Se aparta de la iglesia. Es mucho más fácil alejarse de la casa de Dios, porque de Dios no se va a alejar, que ser transformado. El camino mucho más corto es, ya no voy más, porque aquí me dan palo. Bueno, sin duda lo necesita. Perdón, corrijo, sin duda lo necesitamos. Pero una cosa es que Dios obre. Y una cosa de Dios es obrando en mi vida y tengo que cambiar. Y al domingo siguiente, el mensaje siguiente, el Señor vuelve a hablar y no sigo cambiando. Y al domingo siguiente, el mensaje siguiente, recibe algo y dice, sí, Dios me está hablando por tercera vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usted sabe lo que tiene que hacer. O se queda al lado de los insensatos, como ha estado hasta el día de hoy. O pasa para el lado de los sabios y empieza a dejar que el Espíritu Santo siga obrando, cambiando, transformando. Y usted con esfuerzo, ahondando en la tierra hasta encontrar la roca. Y cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la noticia de los hijos, cuando venga la noticia de ese quiebre de familia, esa pérdida, usted va a estar bien parado. No significa que no vaya a doler. No es esto lo que estoy hablando. Dolerá y dolerá mucho, porque así son las pruebas. Pero su vida no va a ser tocada. Su vida espiritual va a estar firme. Si busca de Dios, va a encontrar de Dios. Si quiere fundar sus cimientos sobre la roca, tiene la oportunidad de hacerlo. No está obligado a hacerlo. Como dije antes, Dios no obliga absolutamente a nadie. Dios lo invita a través de su palabra a que su fundamento esté firme. Que usted haga y permita que Dios haga. Que haya cambio profundo. Hay personas que nos han dicho, cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia. Bueno, es tu problema. Dios te quiere así, que vengas así y que estés dispuesto a cambiar.
Si el fundamento está en la arena, pues seguirá fumando, seguirá en el vicio, seguirá en el pecado, seguirá haciendo lo que a Dios no le agrada. Bueno, es su problema, no tengo nada contra eso. Pero no se acuerde que la hoz en determinado tiempo será echada, el trigo será levantado y la cizaña será echado al fuego. Podemos engañar al pastor, a la iglesia, a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Una cosa que es que todos brillemos aquí como luminarias, como dice el apóstol Pedro. Una cosa que todos seamos luz aquí, gloria a Dios por eso. Pero esa luz no se tiene que apagar los restantes días de la semana. Esa luz tiene que seguir brillando tanto como brilla hoy, aquí adentro. Y solamente tenerla encendida, solamente si está fortalecido en la fe. Si permite que la palabra trabaje en usted. Si deja que el Espíritu Santo cambie lo que sea necesario cambiar. Si deja que Dios obre de la forma que solamente Él, de una manera perfecta y excelente, sabe obrar. Si desea cambiar, es porque entonces quiere que sus cimientos estén bien firmes, bien forjados, bien plantados en la roca. Si no anhela el cambio, si la gente no anhela el cambio, entonces estará siempre inestable como siempre. La casa, vendrán los tiempos de vientos difíciles, de torrente de agua, vientos muy fuertes, pero en la roca la casa no va a temblar. Temblará, pero no va a caer. Serán situaciones complicadas, pero se va a mantener en la fe. Y estos mismos vientos golpearán contra la casa establecida en la arena y la casa va a tumbar, va a estar en problemas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ambos eran creyentes. Ambos eran cristianos. Ambos escuchaban la misma palabra, el predicador por excelencia. Ambos conocían de la palabra del Señor. Ambos sabían cuál era la voluntad de Dios porque Jesucristo mismo se los decía. Pero ahí entra una cuestión de obediencia. Ahí es donde entramos nosotros. Y ahí es donde tomamos nuestras decisiones. O hacemos lo que a Dios le agrada, o hacemos lo que Dios quiere que sea hecho, o seguimos tan insensatos como antes, o seguimos con nuestro fundamento puesto en la arena, peligrando de que cuando al mínimo viento, al mínima tormenta, la casa caiga, la vida espiritual se desarme. Entonces los cimientos se van a partir, las paredes se van a romper y la casa va a estar en problemas. Su vida espiritual tiene que estar fortalecido en la fe. Usted puede salir de acá, pasar una semana espectacular, cuando llegue a su casa va a empezar el problema y tendrá 7 días de problema. ¿O no? Como sea, si su cimiento está firme, usted el domingo que viene estará acá y contará testimonio. Pastor, escuché la palabra y la puse por obra. El Señor me dijo que cambiara en esto y cambié en esto. El Señor me dijo que cambiara en mi vocabulario y cambié el vocabulario. El Señor me enseñó que las cosas que Él ha hecho, toda la creación es perfecta y el hombre la quiere torcer y yo estaba de acuerdo con eso. Puedo entender que sigo tu lineamiento, que pensaba en la forma equivocada. Hoy por hoy es normal que el varón esté con el varón y adopten niños. Y hay creyentes que están de acuerdo con eso. De hecho, hay iglesias que lo predican. Yo no juzgo, pero a través de la palabra filtro y puedo imaginar dónde están los cimientos de la iglesia. Puedo imaginar dónde están los cimientos de aquellos que predican y promueven, aún a través de la palabra de Dios, ese tipo de actitudes. Usted puede ser aquel que piensa, bueno, yo no robo, pastor, yo no mato, así que estoy santo delante de Dios. Sí, pero su corazón, ¿cómo está? Hay engaño. Lo atrapan las cosas del mundo, el juego, el vicio, las palabras deshonestas, los insultos, las peleas, los pleitos, las contiendas. El pastor, ¿qué quiere si eso me llena? Bueno, como recipiente vacío tendría que ver cuál es el contenido que edifica y cuál es el contenido que no edifica. Pregúntele a Dios cuál es el contenido que tiene que estar en ese corazón. No creo que Dios le diga, está bien con tu pleito, con tu contienda, con tus palabras honestas, con tu pecado, está bien, perfecto, seguirlo así. No, yo no creo, no predico un Dios así. Predico un Dios que es radical. Y la palabra dice, y su primer mandamiento está escrito, amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón. Eso es íntegro. Ese mandamiento es integral. En nuestro corazón no tiene que haber lugar para la duda, para el pecado, para el juego, para el vicio, para las palabras que a Dios no le agradan. No tiene que haber lugar para absolutamente nada que no sea Dios. Punto. Porque cuando vengan las dificultades, si ese corazón está lleno de Dios, el cimiento está en la roca. Y puede venir vientos muy fuertes y el agua golpear contra la casa, pero la casa no se va a conmover. Su vida espiritual no va a menguar. No significa que no tenga problemas. Los va a tener. Y tal vez sean más multiplicados. Siempre decimos, cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros, entre comillas, los manejábamos de otra forma. Pero después crecen, queridos. Y vienen las noticias, y vienen las novedades, y cosas que nos duelen, y cosas que no las podemos manejar. Tampoco los podemos obligar, nunca obligamos nunca a nuestros hijos. Pero hay cosas que más o menos cuando eran menores lo podíamos encaminar, y si no un coscorrón, y bueno, y ahí seguían. Los niños crecen. Y tienen sus caminos. Por eso, por nosotros y por ellos, nuestros cimientos tienen que estar en la roca. Tienen que estar en la roca. Yo me acuerdo de Job. Job cuando oraba al Señor decía, Señor, ofrendo, holocausto, sacrificio por mí, pero también por mis hijos, por si pecaron. Hago esta ofrenda por mis hijos, por si ellos han pecado. De la misma forma tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, los que los tenemos, nietos. Los que no lo tienen, desde ya apréndanlo. Orando por los hijos, que la casa esté firme en la roca. Vendrán las amistades, los desviarán para un lado, para otro, pagarán sus consecuencias, es inevitable. Pero su vida espiritual tiene que estar firme porque hay un hijo que necesita. Si no está firme, entonces la casa está en caos. Si no hay firmeza en el padre, en la madre, en el esposo, en la esposa, la casa está en caos. Fortalezcas en eso. Y si Dios le da la orden en su tono de amor para transformar aquí, allí o en esto o en aquello, hágalo. Porque Dios mismo es el mejor y mayor interesado en que su vida espiritual esté firmada, fundada y cimentada en su Hijo Jesucristo, que es la roca. El adversario tal vez lo quiera seguir manteniendo en la arena, pues usted sabe cómo trabaja el adversario y en lo que hace es muy bueno. Pero no se olvide que Dios quiere que usted esté firme en la fe. Para que cuando vengan las pruebas, las luchas, que muchas veces Él permite, estemos creyendo quién es nuestro Dios y a Él tenemos que glorificar. Honrar su santo nombre siempre. Si no fuera por Él, hoy no estaríamos aquí. Ni nosotros, ni aquellos que nos siguen a través de las redes. Pero es por Él. Y estamos aquí. Y no significa que no hemos pasado por las nuestras. Sí, claro que lo hemos pasado. Pero aún estamos en pie. Aún estamos aquí. Y si Dios tiene más bendiciones preparadas, que venga. Y si tiene más prueba preparada, pues Él sabrá hasta dónde. Conoce nuestros límites. Pero si nuestra vida espiritual está firme en las cosas del reino, no a medias, no tibio, y no por compromiso, sino por amor, entonces puede venir la prueba que sea. Usted no se va a conmover, su casa no se va a conmover, su vida espiritual va a estar tan encendida como siempre, con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, siempre mirando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, la tormenta vino para ambos. Y de la misma forma, por mucho que intentemos hacer las cosas de una manera diferente, no la podemos evitar nunca, por el mero hecho de que vivimos en un mundo caído. Y las dificultades siempre estarán golpeando la puerta de la casa. Pero como dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y Él mismo dijo, ningún arma forjada contra el justo prosperará. Contra el justo, no contra el pecador, contra el que se deja moldear por Dios, por el Espíritu Santo. El justo es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que camina en la voluntad de Dios. Ninguna arma forjada contra él va a prosperar, contra él no va a prosperar, contra el justo no prosperará. Esto es palabra de nuestro Dios. Si en este mensaje el Señor ha tocado su corazón
Y le ha dicho, esto hay que cambiarlo. Cámbielo. Cambie. Si el Señor le ha dicho, esto no está bien en tu vida, tienes que sacarlo, sáquelo. Si el Señor en este mensaje le está diciendo, ¿por qué la tibieza? Pues avívese y enciéndase en el Espíritu. Si el Señor le ha dicho, ¿por qué tanta apariencia? Si no es la apariencia, lo de adentro. Transforme. Mantenga su apariencia, pero transforme lo de adentro. ¿Qué se fijó el Señor cuando fue a buscar al primer rey de Israel? Cuando el papá de David le decía, aquí están mis hijos, este es grandote, rubio, de ojos azules, buen mozo, la corona le quedaría bien en la cabeza. Aquí está el otro, sabe estrategia de guerra, pelea muy bien. Allí está el otro, el vencedor en todo lo que hace, emprende los negocios y es exitoso. Las apariencias eran tremendas. Todos tenían porte de rey. Pero el Señor le dijo a Samuel, Samuel, estos muchachos son buenísimos, pero no me interesan. Porque tú, Samuel, estás viendo lo que ven los hombres. Yo, en cambio, busco lo que está en el corazón. Y me parece, habrá dicho el Señor, no creo que haya dudado, pues sabía, hay otro muchacho que está faltando en la familia. Y el padre de él le dijo, sí, vayan a buscar al chiquito, al gurisito de los mandados, ese era David. Y lo trajeron. Y yo dijo, este estaba buscando yo. No tiene estatura, es medio pequeñito, no tiene experiencia, hasta feíto es, pero tiene un corazón que me agrada. No me interesa su apariencia, me interesa el corazón que tiene. Mire, se me pone la piel de gallina. Me importa el corazón que tiene. Y esto es lo que yo miro, decía el Señor. Esto es lo que quiero. El trono le quedará grande, la corona le llegará al cuello, pero este corazón me interesa a mí. Y así lo llamó. De la misma forma, cuando el Señor nos vea, que lo diga, Fabio, qué buen mozo, qué buena creación que hice contigo. No me interesa. Pero que mire el corazón y diga, ese corazón me agrada. O diga, perdón, Fabio, te hice muy buen mozo, pero tu corazón no está conforme al mío. ¿Qué es lo que preferimos nosotros? Que seamos espantosos, no espantosos, incómodos de mirar. Porque tengamos un corazón que le agrade al Señor. Un corazón que el Señor se goce. Y para transformar nuestro corazón, tenemos que estar fundados en la roca, porque para transformar nuestro corazón, el proceso duele. Las pruebas son complicadas y son eternas. ¿Qué es lo que queremos cuando Dios ponga sus ojos en nosotros? Un corazón que le sirve, que le agrada, grato a Él. Un corazón conforme al corazón de Dios. Una apariencia. Bendito Dios, Padre Celestial. Quiero bendecir tu nombre, Dios. Quiero exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza. Quiero darte toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tú eres bueno, Dios. Esta palabra, Señor, Dios mío, ha sido mi oración, que toque nuestro corazón, no el corazón de mis hermanos, sino el nuestro, de todos nosotros. Que podamos ser transformados a través del mensaje, Dios. Muchas veces, Señor, cuando vienen las dificultades, sabemos renegar, quejarnos, poner reclamo, porque sin duda, Señor, hay cimientos que aún están, Señor, parte de la casa están con cimientos en la arena. Cuando tendríamos que tener la fe inquebrantable, esa fe inamovible, Señor, en ti, Dios. Pero en esta mañana, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que este mensaje llene, no solamente llene nuestro corazón, sino que transforme lo que sea necesario, Dios. Tú que conoces el corazón de los hombres, transfórmanos y llévanos a un corazón que a ti te agrade, Dios. Que nuestra fe sea fortalecida, que en las pruebas, Señor, no hayan voces de reclamo, ni de insulto, ni de queja, sino voz de fe, diciendo, Señor, si estás aquí es porque me has dado lo necesario para superarlo, y cuando esto pase, aún estaré en pie. Pero para eso es necesario, Señor, transformar o en realidad cambiar, sacar los cimientos de la arena y ponerlos allá en la roca, Dios. Que hay alguien que aún tiene sus cimientos en la arena, aquí o a través de las redes.
sepa que este es el tiempo de transformar, de cambiar, de quitar los cimientos de ahí y ponerlos en la roca, porque es el único lugar donde estaremos firmes en Cristo Jesús. Es el único lugar donde también soplarán vientos, vendrá la prueba, vendrán las situaciones críticas, los tiempos complejos. Pero por más dificultad que venga, entonces estaremos confiados y con fe, Dios mío, sabiendo de que tú, si estás con nosotros, entonces, ¿quién estará contra nosotros? Señor, llena nuestro corazón y nuestra mente de entendimiento, pero también de convencimiento, para que ya no haya frialdad en la iglesia. Ya no haya aquellos que vienen solamente por compañerismo, Señor, solamente para estar, sino que tu Espíritu Santo, tu palabra, comience a transformar en su corazón a Dios. Que tu palabra comience a producir ese cambio poderoso, no porque haya perdido el poder, sino que ese corazón esté dispuesto a ser cambiado para la gloria de tu nombre. Que esa vida, Señor, Dios mío, esté con sus cimientos fundados en la roca, y aunque vengan vientos fuertes y aguas impetuosas, sin duda no será conmovida, Dios. Pero también, Señor, para dejar los cimientos de la arena es necesario fortalecernos, tomar las cosas en serio, hacer lo que a ti te agrada, aunque nuestra forma de ver, nuestro instinto nos diga otra cosa. Pero si a ti te agrada, entonces vamos por muy buen camino, Dios, porque lo que queremos es no agradar al pastor, a la iglesia, a los amigos, a la familia, sino agradarte a ti por sobre todas las cosas, para que cuando nos mires siempre, entonces encuentres un corazón grato, un corazón conforme al tuyo para la gloria y honra a tu santo nombre. Que tu palabra, Señor, produzca en nosotros lo que sea necesario, pero no lo hará a menos que estemos dispuestos a ponerla por obra. Que dejemos de ser oidores, que dejemos de ser insensatos y que pasemos del lado de los sabios, de los hacedores de tu palabra. Porque si seguimos, Señor, oyendo pero no haciendo, entonces nos engañaremos a nosotros mismos. Señor, transforma nuestra vida, Dios. Transforma nuestro ser. Haz tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Y que día por día y noche por noche, Señor, tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable. Y que nos guíe, Señor. ¿Cuál es el cambio necesario en nuestra vida? Tal vez aún hay una pata, Señor, en la arena. Pues es necesario que todo el cimiento esté en la roca. Porque solamente así podemos soportar los tiempos futuros, los presentes y los futuros. Solamente así podremos soportar la persecución sin negarte, Dios. Ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre, porque esa voluntad es perfecta. Y aunque, Señor, Dios mío, nuestra fuerza propia o nuestra forma de pensar o aquello que nos hizo valientes en el mundo nos diga que solo podemos, entonces, que podamos echar fuera a ese demonio que quiere hacernos sentir que solos sí podemos. Hoy necesitamos de ti, Señor, más que nunca. Hoy necesitamos que tu palabra y tu Espíritu Santo nos ministre y que nos enseñe a tomar en serio las cosas del reino. Que nos enseñe a guardar nuestra salvación, no dominical, sino 7 días a la semana, integral, Dios. Para que no perdamos esa corona que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecer nuestros cimientos todos integrales en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, ahí estaremos más fuertes, Dios. Y aunque estemos débiles, tú te perfeccionarás en esa debilidad, haciéndonos fuertes para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.